Muy buenos días, estimados hermanos, hermosa familia de la fe. Este es su canal Dios de Pactos y les saluda su hermana en Cristo, Elizabeth Cano, invitándole en esta hermosa mañana a que me acompañe en la palabra del Señor en un mensaje que lo vamos a tener en el libro de San Mateo capítulo 15. Y damos lectura a la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amados hermanos, este hermoso pasaje de la palabra del Señor está lleno de sabiduría, tiene un excelente consejo para estos días, para este tiempo, para este momento en que estamos viviendo, en el que cada día nos tenemos que apegar más a la palabra del Señor. Tenemos que vivir, tratar de llevar un estilo de vida lo más apegado a la palabra del Señor, poniendo por obra los mandamientos, los consejos de la palabra del Señor. En este pasaje dice la palabra del Señor que se acercaron escribas y fariseos de Jerusalén a preguntarle al Señor: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavaban las manos cuando iban a comer pan. Si nosotros revisamos la Biblia, y los que son estudiosos de la Biblia estarán de acuerdo conmigo, que lavarse las manos antes de comer pan o cualquier otro alimento no era un mandamiento, no era una ley, no era un decreto. Pero sin embargo, los fariseos, los escribas, lo habían puesto como una tradición. Pero una cosa es una tradición y otra cosa es la ley. En mi caso, que soy de profesión abogada y notaria, sé distinguir entre lo que es la tradición y lo que es la ley. La ley, el mandamiento, es la norma coercitiva que es obligatoria. En este caso, los mandamientos de Dios, el Señor los dejó allí para que nosotros los cumpliésemos. Pero la tradición es aquello que se va realizando de generación en generación. Es decir, actos o cosas que hacen, digamos, los padres, y que los repiten los hijos y que los repiten los nietos y que se repiten de ciudad en ciudad o de sociedad, pasa de generación en generación, y son tradiciones, son mandamientos de hombres, en otras palabras, costumbres de las personas. Y en Jerusalén en ese tiempo pues existía esa costumbre de lavarse las manos antes de comer pan. Pero yo, más que costumbre y tradición, yo veo esto pues que es algo bueno, más bien es una norma higiénica, es algo que nosotros hacemos siempre. Por lo menos en mi hogar yo les digo: antes de comer lavémonos las manos, porque es algo que nos va a prevenir enfermedades que puedan andar en el ambiente, virus, bacterias, y que nosotros, si tocamos los alimentos directamente con nuestras manos, pues podemos contaminar los alimentos y nos podemos enfermar. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? El Señor Jesucristo les está contestando, les está respondiendo: ustedes están quebrantando la palabra de Dios. Ustedes están quebrantando el mandamiento de Dios por una tradición
por una costumbre, por un mandamiento de hombres. Porque Dios mandó diciendo, les dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. El Señor les está trayendo a memoria un mandamiento, que es el mandamiento con promesa de honrar al padre y a la madre, para que todo te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Pero vosotros decís, pero esto era lo que enseñaban los fariseos, los escribas y los sacerdotes en las sinagogas. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Es decir, lo siguiente. Los fariseos habían enseñado que cuando una persona le dijera a su padre, a su madre, a sus ancianos padres, mira, voy a llevar la ofrenda a la iglesia, voy a llevar el diezmo, voy a llevar la ofrenda y no te puedo ayudar porque con lo que yo te pudiera ayudar lo tengo que llevar a la iglesia. Entonces el Señor les dice, ustedes están quebrantando la palabra de Dios, el mandamiento de Dios por vuestra tradición, por un mandamiento de hombre. No podemos por una costumbre, por una tradición pasar por encima de lo que está escrito, por encima de la palabra de Dios, por encima de los 10 mandamientos, por encima de los decretos, estatutos, ordenanza y enseñanza que nos trae la palabra del Señor. Entonces eso es lo que les está explicando el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro amado, es lo que les está enseñando en este pasaje y nos está enseñando a nosotros también. Ya no se ha de honrar a su padre y a su madre, dice, porque ustedes aceptan que en vez de darle al padre y a la madre, lo lleven como ofrenda a la iglesia. Y aquí quiero dejar establecido algo muy claro. Usted puede dar sus diezmos en la iglesia, usted puede dar ofrenda en la iglesia, pero eso no le exime a usted de que usted pueda ayudar a sus padres, porque aquí habla de ayudar, porque dice la palabra, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Es decir, excusarse que como das en la iglesia ya no podés ayudar a tus padres. Aquí en las palabras del Señor Jesucristo dice que eso no es lo correcto, que estás quebrantando el mandamiento de la palabra de Dios. Y les dice el Señor, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Es decir, da tu ofrenda, da tu diezmo, pero dale a tus padres porque es un mandamiento. Amados hermanos, nosotros le estamos en la obligación de ayudarle a nuestros padres porque es un mandamiento de Dios. Estamos obligados porque Dios nos lo pide, nos lo mandata, como quien dice, nos lo exige. Que nosotros como hijos tenemos que ayudar a nuestros padres en todas sus necesidades. Medicamentos, alimentos, en casa, en ropa, en zapatos, hasta donde usted pueda ayudarle a sus padres, pasarle una mensualidad, una ayuda, conforme a sus recursos, conforme a sus posibilidades. Usted tiene que hacerlo porque es un mandamiento como igual que los otros 10 mandamientos que nos manda el Señor en su palabra. Y sobre todas las cosas es un mandamiento con promesa. Imagínese usted, amado hermano, es un mandamiento con promesa, con la promesa de que todo nos va a salir bien y que seremos de larga vida sobre la tierra. Desafortunadamente a veces nosotros cuando no crecimos en el Evangelio no entendíamos la grandeza, el poder de este mandamiento, la bendición tan grande que trae cumplir con esta promesa de bendecir a nuestros padres, de ayudar a nuestros padres. Eso dice la Biblia, ayudar a nuestros padres.
No pueden nuestros padres quizás estar aguantando hambre, quizás no tener ni un córdoba, no tener para comprar una pastilla, no tener para pagar el agua y la luz, cuando tiene 2, 3, 4, 6 hijos y ninguno le ayuda. Y por eso es que mucha gente que vive en pobreza, en miseria, en maldición, porque no comparte. Si usted no tiene mucho dinero, pues eso poco que usted tiene lo comparte con su padre, con su madre, porque quizás usted puede estar comiendo y sus ancianos, imagínese usted, quizás ya ancianos, quizás están sin trabajo, quizás están enfermos y no tienen ni un córdoba, no tienen ni un peso para pues hacerse cargo de su deuda o de sus gastos y para comprar los alimentos o para comprar los medicamentos que esas personas puedan estar necesitando. Entonces dice el Señor, mis discípulos no están quebrantando un mandamiento, pero ustedes sí están quebrantando el mandamiento de Dios. ¿Por cuánto? No les enseñan a la gente, no les enseñan en las iglesias a la gente que deben, que están obligados a ayudarle a sus padres mediante el mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Así es, mis estimados hermanos, este pasaje, esta es una enseñanza tremenda, poderosa, que nos enseña la palabra del Señor. Y el Señor les dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Jamás, nunca una tradición va a estar por encima de un mandamiento. No sucede en el derecho común. En el derecho común las leyes tienen una pirámide de importancia. Está la Constitución, están las leyes, están los decretos, están los reglamentos y así va hasta las normativas, las ordenanzas. Y en la palabra de Dios primero están los 10 mandamientos, después hay decretos, hay ordenanzas y está el consejo de la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros como abogados lo comparamos con la parte jurídico legal y entendemos un poco más esto, que los 10 mandamientos son de obligatorio cumplimiento, como diríamos nosotros. Entonces, amados hermanos, el punto aquí no es que porque diste los diezmos y las ofrendas no le vas a dar a tus padres. Si quieres ser bendecido, si quieres que te vaya bien, si quieres ser de larga vida sobre la tierra, tienes que ayudarle a tus padres, tienes que honrarlos con amor, con respeto, con ayuda, dice aquí. Aquí está clara la palabra y hoy la entiendo mejor que antes. Porque a veces a nosotros nos enseñaron en las iglesias que honrar al Padre solo era no levantarle la voz, no decirle palabras groseras, no decirle malas palabras, pero honrar tiene que ver también con cuidar, con ayudar económicamente, con ayudar en el cuidado, en la asistencia. Todo eso es parte de la honra. La honra tiene que ver con una serie de con muchas cosas. La honra no solo es una cosa, son varias y quizás vamos a hablar en algún momento sobre ese término. Y el Señor les dice, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, o sea, sí lo honraban, pero como decimos nosotros, de la boca para afuera, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué dice el Señor, mas su corazón está lejos de mí? Porque el Señor dice, el que me ama, cumpla mis mandamientos. Ah, Señor, yo te amo. Usted lo ama. Pero si no cumplimos sus mandamientos, entonces es como que no lo estamos amando. Entonces es necesario, mis estimados hermanos y amigos que miran este canal, que entendamos que en este pasaje el Señor les dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, parecen que son espirituales, mas su corazón está lejos porque no están cumpliendo con el mandamiento de la palabra de Dios. Pues en vano me honran, dice, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Hay que tener mucho cuidado con las enseñanzas en las iglesias, como hay muchas cosas que nosotros las hemos aprendido de una manera incorrecta. Quizás no ha habido mala intención, ha habido mala interpretación y nosotros terminamos aplicando unas palabras
que no nos bendicen a nosotros ni bendicen a nuestros padres. Toda doctrina tiene que estar ajustada, tiene que ir de la mano, tiene que ser conforme a la palabra de Dios y no dejarnos ir ni por palabra de pastor, ni por palabra de hombre, ni por costumbres, ni por tradiciones, porque la palabra de Dios, como está escrita, así la tenemos que amar, atesorar y así la tenemos que tomar por obra. Tenemos que cumplir los santos mandamientos de la palabra del Señor. Bueno, mis estimados hermanos, este ha sido el mensaje. Vamos a tener una segunda parte de este pasaje porque lo vamos a reforzar y vamos a tocar otro tema importantísimo que nos va a abrir más los sentidos, el entendimiento, la cabeza, porque tiene que ver con honrar a los padres y a las madres, a aquellos que ya están casados, porque ahí hay mucho que aclarar. Bueno, fue un gusto haber estado con ustedes. Yo les invito a que visiten mi canal, a que se suscriban y a que le den like y que lo compartan con aquellos hermanos, amigos o con aquella persona que pueda estar necesitando un mensaje de la palabra del Señor. Bueno, mucho gusto y nos vemos en el próximo programa. Hasta entonces, mucho gusto.